Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todas, bueno, a la directora de Educación y por supuesto también a la directora que viene del Ministerio de Sanidad y a todas las compañeras y trabajadoras de aquí del Ministerio de Educación que están. Y además le decía a Mónica, digo, en pocas semanas he podido tener ya la suerte de venir aquí a Torrelaguna en 2 ocasiones. Saber que están aquí la subdirección de becas, está aquí también el INTEF, toda la parte del Departamento de Cooperación Territorial, o sea que un placer venir también a mi casa, porque muchas veces la propia inercia del día a día me lleva a estar seguramente más tiempo en la calle Alcalá, en la sede del Ministerio Central, pero bueno, también es importante e interesante que de vez en cuando nos dejemos también, podamos asistir a los otros edificios que tiene el Ministerio y sobre todo cuando corresponde participar en actos tan importantes como por ejemplo el de esta mañana, que tengo la oportunidad de inaugurarla. Además voy a ser bastante breve y concisa porque no me cabe ninguna duda que lo realmente importante que se debatirá en estas jornadas lo van a poder ustedes escuchar en las distintas mesas que se van a celebrar. Y por supuesto mi primer agradecimiento es a las distintas comunidades autónomas y a los representantes de otras comunidades autónomas que nos vienen a plantear y a explicarnos las distintas propuestas, que además que todas ellas están siendo propuestas muy, muy exitosas y que seguramente a todos los que estemos aquí nos permitirán aprender sobre un tema tan importante, que yo creo que siendo fundamental, creo que después de una de las reflexiones que nos ha traído, una de las lecturas que nos ha traído la pandemia, está todavía llevándonos, ¿no?, a mirar este tema con una mayor profundidad. Quería trasladarles un par de reflexiones, sobre todo porque hace unos días seguramente ustedes también tuvieron la oportunidad de leer una entrevista que apareció en un medio de tirada nacional, concretamente en un periódico de prensa escrita, y salía un experto en el ámbito educativo, es Andrew Howitt, y explicaba algo así como que el bienestar no es ajeno al aprendizaje. Un artículo muy, muy interesante, sobre todo por la perspectiva que nos daba de que los niños y las niñas, por supuesto, necesitan sentirse bien para aprender, pero también necesitan aprender para sentirse bien. Y es decir, que lo que nos venía a trasladar este experto es que la propia tarea educativa es absolutamente indisociable del bienestar emocional. Lógicamente no es, por tanto, de extrañar que la propia Organización de la Salud nos considera como que los centros educativos son instituciones privilegiadas para fomentar el bienestar de los niños y de las niñas. Les decía que, lógicamente, por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para nosotros el bienestar emocional de nuestros jóvenes y el bienestar de los niños y de las niñas ha sido un tema absolutamente fundamental, pero ciertamente desde la pandemia es un asunto que estamos abordando, si me permite, con muchísimo más interés por el verdadero punto de inflexión que ha supuesto para la ciudadanía en general y especialmente para la etapa educativa o para los educandos en particular. De hecho, todos los informes, y seguramente lo podrán abordar en estas jornadas, todos los informes que estamos conociendo nos trasladan o nos ponen el foco claramente en el aumento de trastornos mentales y de conducta en los niños y las niñas adolescentes. De hecho, un informe de la OCDE de marzo del año 2020 nos habla claramente de esa prevalencia en la ansiedad y la depresión que ha aumentado exponencialmente después de acusar tan duramente la pandemia de la COVID. Y, lógicamente, como suele suceder en casi todas las cuestiones, estos aspectos tan negativos suelen incidir con mayor fuerza en las personas más vulnerables. Por eso la importancia clara de abordar desde las aulas el trabajo en la educación emocional, que lógicamente, aunque ahora es verdad que también se habla con mayor insistencia, es un trabajo que venís realizando los docentes desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y por eso nos parecía muy importante convocar esta jornada para seguir avanzando y hablando sobre esta cuestión. Fundamentalmente porque, como decía el propio experto y los propios docentes conocéis mejor que nadie, la educación emocional repercute de una manera directa en el bienestar y en la salud de nuestros alumnos y, por supuesto, también de nuestros profesores y de nuestras profesoras, y, lógicamente, además, genera un clima escolar positivo que favorece el aprendizaje. Y en esta cuestión, como sabéis también, y haciendo apelación una vez más a esa nueva ley educativa que estamos implementando por primera vez en este curso escolar, sabéis que una de las competencias clave que tienen que adquirir también nuestros estudiantes es esa competencia
de competencia emocional, como es también la propia competencia social o la competencia para la vida y para el bienestar. De hecho, son los organismos internacionales quienes también recomiendan claramente hacer hincapié en esa competencia social, porque, entre otras cosas, está muy relacionada con el bienestar personal y mental, tanto para las personas, lógicamente, de manera individual, para sus familias, pero también para el propio entorno social y entorno próximo. Estas recomendaciones, además, sabéis, está aquí Alicia y seguro que luego posteriormente podrá hablar de ello mucho mejor que yo. Estas recomendaciones aparecen perfectamente reflejadas en esa Estrategia Nacional de Salud Mental del 2022-2026 que hemos trabajado desde el Gobierno de España, lógicamente liderado por el Ministerio de Sanidad. Esta estrategia fundamentalmente lo que plantea es cómo desde la infancia, pero también por la adolescencia, que son etapas, lógicamente, donde la propia vida de esas dos etapas se desarrolla las emociones y, por supuesto, influyen de una manera muy directa la propia salud y la propia calidad de todo el ciclo vital. Y, evidentemente, nos parecía más que oportuno desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional formar parte de esta estrategia de salud mental, pero más directamente mirada solamente hacia el mundo educativo, y por eso hemos planteado hacer un programa para el bienestar emocional en el entorno educativo dentro de esta propia estrategia del Ministerio de Sanidad. En primer lugar, hemos considerado que el entorno escolar debe contribuir a crear ese sentimiento de pertenencia para todos nuestros niños, para fortalecer sobre todo su identidad y su autoestima. En segundo lugar, también darle las capacidades para que puedan desarrollar ese sentimiento de resiliencia y de superación y, lógicamente, también promover todo tipo de comportamientos positivos, como es el respeto, como es la amabilidad o como es la propia responsabilidad. Y, en tercero, también ser capaces de informar respecto a la salud mental para conseguir romper su estigma y, sobre todo, algo que nos parece muy importante es que el alumnado pueda pedir ayuda a sus profesores, a los orientadores, y no únicamente basarse o opinar o orientarse únicamente por lo que puedan a veces conseguir informarse a través de las redes sociales. Y, por último, con este programa, como digo, que hemos abordado desde el Ministerio, ponemos la atención, lógicamente, en los equipos de orientación educativa, en los profesionales de la atención psicológica y sanitaria especializada, en atención familiar y comunitaria, así como, por supuesto, también los trabajadores sociales como referentes, evidentemente, para proporcionar apoyo y promover el bienestar emocional, así como para ayudar también a las familias e identificar los desajustes. Únicamente no quiero desarrollar mucho más porque, como digo, sé que las jornadas más importantes o las reflexiones más importantes ustedes las podrán conocer cuando arranquen estas jornadas en las distintas mesas. Sí que les quería anunciar, hoy es jueves, bueno, pues este próximo lunes, día 10 de octubre, vamos a celebrar una jornada, un acto muy similar al que estamos teniendo esta misma mañana, donde podremos estar reunidos los tres ministros, la ministra de Sanidad, el ministro de Universidad y yo misma, para abordar la salud, por supuesto, mental en los jóvenes y en los adolescentes, pero hacerlo además desde una perspectiva mucho más transversal. Será un acto público, evidentemente, en el que están todos ustedes invitados y vamos a seguir reflexionando y abordando este asunto que, desde luego, es interés para todo el Gobierno. Únicamente me queda desearles que estas jornadas sean enriquecedoras y fructíferas y que aportemos buenas reflexiones, que estoy segura que sí, y además serán especialmente beneficiosas no solamente para este Gobierno, sino también, lógicamente, para todos los profesionales que nos dedicamos de una manera más directa o indirecta a este magnífico oficio que es la enseñanza. Y me gustaría únicamente terminar con una frase a la que muchas veces recurro, entre otras cosas porque a veces una no puede evitar mirar hacia su tierra. La primera catedrática que tenemos en el ámbito de la educación en Aragón, hay una mujer que se llama Alejandra Cortés, que dice algo así como que la educación debe dejarnos huella y no cicatrices. Creo que es en lo que nos dedicamos, os dedicáis fundamentalmente los docentes, los que estáis al pie del cañón, en el día a día, enfrentándoos a la realidad de vuestras aulas, y en lo que recoge, yo creo, finalmente la verdadera grandeza de lo que supone formar y educar a nuestros jóvenes, dejando huella, sin cicatrices, y es a lo que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que dedicar. Muchísimas gracias por su presencia. No quiero alargarme más porque creo que lo verdaderamente importante, como digo, de estas jornadas empieza cuando ya me baje de este atril. Gracias, de verdad. Buenos días.